¿Jesucristo es Dios? Esta declaración lo cambia todo. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo impacta tu vida hoy? Quédate con nosotros, porque en este video descubrirás verdades transformadoras que podrían marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Bienvenido a Verdades Eternas, donde exploramos las verdades que perduran para siempre. Antes de comenzar, te pido que te suscribas y compartas este video. Comencemos. ¿Es Jesucristo Dios? ¿Qué piensa usted de Jesucristo? Esa es la respuesta más importante que tendrá que dar. Si solo piensa que su nombre corresponde a un simple hombre y nada más, un día quedará atónito. ¿Quién es la persona llamada Jesucristo? Mucha gente cree en Dios y dice creer, pero en Jesucristo la historia es otra. Es solo un profeta o un maestro errante del mundo de su época que hablaba de temas que quizás interesaban a la gente, sanaba a algunos, etc. Pero Jesucristo no es tan importante, el relevante es Dios. Así piensa el mundo. Le pregunto, ¿cómo piensa usted? ¿Qué piensa de Jesucristo? La pregunta más importante que contestará en su vida. En el Evangelio de Juan nos da una imagen de Jesucristo como en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras. A menudo la gente dice, pues creo esto o creo aquello. Pero la pregunta es, ¿qué cree en verdad acerca de Jesucristo? La respuesta es que Jesucristo es Dios. Quizás alguien diga, bueno, no creo que sea Dios, tal vez sea un profeta. No, Él es Dios y deseo explicar por qué lo es. Porque toda la prueba necesaria está en la Biblia. Si deseamos, podríamos seguir en el Evangelio de Juan. Cristo es todo lo que promete ser y Él es Dios. Vayamos a Juan, capítulo 1. Podríamos leer un buen número de versículos, pero limitémonos a los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan. Juan contesta esta pregunta a lo largo de su Evangelio. Y la pregunta es, ¿quién es Él? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es Jesucristo? Pues deseo que lo piense muy en serio, porque todo su destino eterno depende de lo que piensa de Él. La mayoría dice, siempre y cuando crea en Dios y trate de vivir bien, eso debería ser suficiente. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Así que deseo que lo veamos a la luz de esto y contestemos la pregunta, ¿quién es Él? A continuación, haré 4 preguntas que son legítimas y deberían darnos la respuesta a la interrogante, ¿quién es Jesucristo? La primera pregunta es, ¿quién dijo Jesucristo que era? ¿Quién dijo ser Jesucristo? En Juan capítulo 10, versículo 14 dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así pues, dice, yo soy el buen pastor. Segundo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7, si alguien entra por la puerta será salvo. Juan 10:9. Cristo también dijo, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Fíjese en esto, el que me ve, ve al que me envió. Juan 12:45. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego en Juan capítulo 14, versículo 6 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos estos versículos son citas del Señor Jesucristo. Eso fue lo que dijo de sí mismo. Nos preguntamos, ¿quién dijo que era Cristo? La segunda pregunta es, ¿sus acciones concuerdan con quién es Dios? Porque tratamos de descubrir quién es este Cristo. Debemos preguntarnos, ¿concuerdan sus acciones con quién es Dios? En Juan capítulo 8, versículo 29, Cristo dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Nadie más puede decir eso salvo Jesucristo. Siempre hace lo que agrada al Padre. En Juan capítulo 10, versículo 10, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin duda, eso concuerda con quién es Dios. Por ejemplo, veamos los milagros que hizo. Alimentó a 5,000, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, caminó sobre el agua. Piense en todo lo milagroso que hizo.
Entonces, al preguntar, ¿quién es Jesús? Sin duda es hacedor de milagros, pero es mucho más que eso. Lo que suscitó todo el odio y la amargura de los fariseos y saduceos hacia él fue cuando dijo haber perdonado pecados. ¿Quién puede perdonar el pecado? Nadie, salvo Dios. Hablamos de quién es el que concuerda con quien Dios dice ser a sí mismo. Nadie puede quitarle la vida. Escuche lo que dice Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Concuerda eso con lo que Dios dice que es? Así es. En el capítulo 6 de Juan, versículo 38, Jesucristo dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces la pregunta es, ¿concuerdan esas acciones con Dios? Cada una de ellas concuerda. Contestamos la pregunta, ¿es Jesucristo Dios? Hasta ahora hay que admitir que sí lo es. Nadie pudiera cumplir todo esto a menos que lo sea. La tercera pregunta es, ¿cuál era su relación con Dios Padre? Hablamos de que Cristo es Dios. Entonces, ¿cuál era su relación con Dios Padre? Recordemos que en Génesis capítulo 1, versículo 26 dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién incluyen hagamos? Seguro no a los ángeles, pues estos no son creadores. En hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, conforman la deidad. En Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor dijo: yo y el Padre uno somos. Dijo también en el capítulo 8, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. En el capítulo 14 de Juan hay varios versículos allí que deseo que veamos. Leamos el capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En este versículo están las tres personas de la Trinidad. Entonces, ¿quién es Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Juan capítulo 1, versículo 1 se menciona: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El testimonio de Juan es que Cristo era Dios en carne humana, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene después de la resurrección, pero hay tres personas en la Trinidad. ¿Por qué es esto tan importante? Por ejemplo, dice en Juan capítulo 1, versículo 3, que Cristo fue el creador junto con el Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo dice que fue el creador. Un momento, ¿la Biblia no dice que Dios creó? Sí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Veamos por ejemplo en Colosenses capítulo 1, porque hasta aquí todo lo que se escribió concuerda. Escuche lo que dice Pablo en este capítulo. En el versículo 14 se menciona: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que el testimonio del apóstol Pablo es el mismo que el de Juan. ¿Por qué la gente rechaza a Jesucristo? En la mente del mundo Dios está distante, ajeno e inimaginable. Es como una gran masa amorfa de espiritualidad en algún lugar, y la mayoría le presta muy poca atención. Pero pueden decir que creen en Dios. Entonces, ¿cuál es su nombre? Responderán: no sé. ¿Qué clase de Dios es ese? Si Dios fuera algo invisible en algún lado sin poder describirlo por ser impersonal, ¿a quién oran? Cuando están en aprietos creen que está por ahí, y si tienen temor claman a Él. Pero si les preguntas si creen en Dios, dicen: sí, creo en Dios. Y si les pides que lo describan, dirán: no puedo describirlo, pero creo en Dios. El problema es que muchas personas quieren un Dios que sea tan impersonal que no tengan que rendirle cuentas. Piensan en un Dios que no interfiera en su vida, uno que les permita vivir como deseen, sin convicciones. Pero al eliminar a Jesucristo, al eliminar al Espíritu Santo, no pueden tener al único Dios verdadero. Le pregunto: ¿cree en Dios? ¿Cree en su Hijo? Recuerde lo que dijo Cristo: yo y el Padre uno somos. Si no cree que Jesucristo es Dios, no cree en el único Dios verdadero.
¿O acaso cree que Cristo es un mentiroso? Y si lo fuera, ¿qué sería de Dios? Tal vez ni cree que existe. Si no cree en el concepto bíblico de Dios, termina confundido. ¿Por qué la gente rechaza a Jesucristo? Una razón por la que la gente no quiere creer en Cristo es porque es tan personal. Muchos desean un Dios que les dé paz, pero que no interfiera en su conciencia, ni les moleste cuando pecan, cometen adulterio, se emborrachan o llevan una vida desordenada. Quieren un Dios conveniente, uno que describen según sus deseos y expectativas. Pero si ese Dios no es Jesucristo, no tienen al Dios verdadero. El único Dios verdadero es el que la Biblia describe. Escuche lo que dice en Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aceptar a Jesucristo significa creer en él como el Hijo de Dios, rendirle su vida y confiar en él para el perdón de sus pecados. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no tiene una relación espiritual con Cristo y no lo acepta como su Salvador, estará perdido. ¿Quién es Cristo? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una persona de la Trinidad. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, se refería a las tres personas de la Trinidad. Todo lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Jesús contestó a todas las interrogantes que necesitan respuesta. ¿Qué hará con la verdad? Tiene dos opciones: aceptarla o rechazarla. Si la rechaza, se lamentará por toda la eternidad. Si la acepta, su vida cambiará de manera radical al creer la palabra de Dios. Jesucristo vino al mundo, dio su vida en la cruz e hizo posible que fuéramos perdonados. Este es el ejemplo del gran amor de Dios para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el único Salvador. Mi oración es que diga: sí, creo en él, que acepte a Cristo como su Salvador personal, le rinda su vida y permita que Dios actúe en usted. Hoy, mientras escuchas esta palabra, donde quiera que estés, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesucristo, hoy abro mi corazón delante de ti. Reconozco que he pecado y que necesito de tu amor y tu perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis sueños, mis luchas y todo lo que soy. Llena mi corazón con tu paz y guíame en tu verdad. Gracias por amarme incondicionalmente y por darme una nueva esperanza. Desde este momento decido caminar contigo todos los días de mi vida. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Ahora que has aceptado a Cristo, felicidades. Has tomado la decisión más importante de tu vida. Ahora eres parte de la familia de Dios y el cielo se regocija por ti. Recuerda que este es solo el comienzo de un camino maravilloso junto a Jesús. Él estará contigo en cada paso que des, guiándote, fortaleciendo tu fe y llenando tu vida de propósito. Te animo a que leas su palabra, la Biblia, para conocer más sobre su amor y su voluntad para tu vida. Ora cada día, habla con Él como lo harías con un amigo cercano. Busca una comunidad de fe donde puedas crecer espiritualmente y compartir este nuevo gozo que hay en tu corazón. Nunca olvides esta promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Bienvenido al camino de la vida eterna con Cristo. Gracias por acompañarnos en esta poderosa reflexión sobre Jesucristo y su impacto eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a ser parte de esta comunidad de fe y verdad. Suscríbete a Verdades Eternas y activa la campana para no perderte más contenido que fortalecerá tu espíritu y renovará tu fe. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y recuerda, la verdad siempre nos lleva a la vida. Nos vemos en el próximo video.